Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 2 de esta semana, ya número 2. Recuerda que nos encontramos en el módulo número 15 y bueno, soy tu asesora virtual Laura Magali Delgadillo Ardondo y te quiero agradecer mucho por haberte conectado el día de hoy en un horario que bueno, no nos correspondía, pero gracias por hacer el esfuerzo. Bien, vamos a comenzar directamente ya con nuestra actividad integradora número 4, en la cual se te pide que hagas un video. Es importante primero que identifiquemos ciertos conceptos, como cuáles. Bueno, la biosfera. La biosfera, recordemos que es todo nuestro planeta, todo nuestro planeta con todas las condiciones climáticas, con la flora, la fauna, es parte de nuestra biosfera. Esta biosfera va a tener diferentes tipos de ecosistemas. En este caso, bueno, en México tenemos diversos ecosistemas, pero bueno, en general tenemos ecosistemas terrestres y ecosistemas acuáticos. Y bueno, existen también los mixtos, pero bueno, se clasifican generalmente en estos dos, terrestres y acuáticos. Dentro de los terrestres tenemos desiertos, selvas, bosques, matorrales y dentro de los acuáticos pues tenemos los de agua dulce y los de agua salada. Los ríos y lagos que pertenecen a los de agua dulce y los de agua salada que son los mares. Entonces, México tiene todo este tipo de ecosistemas. Sabemos que México es un país que es muy rico en diversidad, en biodiversidad también, pero desafortunadamente, bueno, nos hemos estado enfrentando a variaciones de estos ecosistemas, ¿no? Los hemos modificado tanto, no solamente México, sino todo el mundo se ha dedicado a modificar tantos ecosistemas que les decía, como lo comentábamos ayer, ¿no? Estamos viviendo las consecuencias pues de todos estos cambios climáticos, consecuencia de todos nuestros gases, de todos los contaminantes que hemos arrojado a la atmósfera, y bueno, se han modificado estos ecosistemas. Esta actividad tiene como objetivo que tú reconozcas el lugar en el que vives. Recuerda que alguien que no conoce algo o el lugar en el que vive, pues no está preparado para cuidarlo. Si no conoces algo, no lo vas a cuidar. Entonces, es importante por eso que identifiques el lugar en el que tú vives. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros ya vivimos en ecosistemas que han sido modificados, que ya no son endémicos tal cuales o que sean totalmente, pues que no haya tenido una modificación, pero bueno, sabemos que cada uno de los lugares en el que vivimos, pues tiene condiciones climáticas, tiene humedad, tiene ciertas características, inclusive las especies endémicas, es decir, las especies que son originarias de ahí, tanto de flora como de fauna, ¿no? Entonces, yo te invito a que, bueno, puedas investigar la mayoría de nuestros municipios o de las delegaciones también, en el caso de la Ciudad de México, pues tienen una página de internet, la cual, bueno, nos brinda información acerca de, pues, todas las condiciones climáticas del lugar en el que vivimos, ¿no? Entonces, una vez que tú ya reconociste el ecosistema en el que vives, ya te diste cuenta en cuál de ellos estamos, pues, estamos ahí, somos parte de, bueno, también es importante que reconozcas con quién estás conviviendo. Recordemos que los ecosistemas, pues, se forman por factores bióticos y factores abióticos, en donde los factores bióticos son todos aquellos que tienen vida, como normalmente los seres vivos, los que realizan, ¿cómo sé quién tiene vida? Bueno, los que realizan, pues, tienen una alimentación, hay una reproducción entre ellos, hay una respiración, puede haber una convivencia o hay también un equilibrio dentro de las relaciones, ¿no? Entonces, son parte de lo que nos está indicando que es algo que tiene vida. Sin en cambio, también existen los factores abióticos, que son aquellos que no tienen vida, sin embargo, tienen una funcionalidad importante dentro del ecosistema. ¿Como quiénes? El aire, por ejemplo, el agua es uno de los factores abióticos que no tiene vida, sin embargo, bueno, sí tiene una funcionalidad muy indispensable en todos los ecosistemas. Entonces, el agua no tiene vida, ¿por qué? Porque no se puede reproducir, no tiene un género, no respira, no hace una homeostasis, que es un equilibrio en su organismo. Entonces, no tiene vida, sin en cambio, sí tiene una gran importancia. Las montañas, la tierra, todos estos factores abióticos que tienen pues una funcionalidad dentro de nuestro ecosistema. Y también, bueno, decíamos que todo esto, lo que es biótico, pues tiene categorías, se van organizando en ciertos niveles, en donde, bueno, lo más básico que tenemos son las especies. Las especies tienen la característica de que se van a reproducir entre sí y que obviamente, bueno, ya van a tener una descendencia fértil. Entonces ahí tenemos el ejemplo
de un jabalí y una flor, ¿no? Cada una de ellas son especies distintas. Obviamente entre esas especies no se pueden reproducir, pero un jabalí con un jabalí o otro jabalí, uno que sea de sexo masculino y el otro de sexo femenino, bueno, obviamente pues va a haber una reproducción al igual que las plantas. Cuando se habla de que es un conjunto de animales, de individuos, perdón, o en este caso de animales o plantas, bueno, vamos a estar hablando de una población. Nosotros somos una población de humanos. Entonces ahí estamos hablando de que es otro nivel de organización. Y finalmente, bueno, llegamos al nivel de organización que es la comunidad, en donde ya interactúan diferentes poblaciones, diferentes especies, obviamente ya para formar nuestro ecosistema, ¿no? Entonces recordemos que nuestro ecosistema está conformado por lo vivo y lo no vivo y hay una interacción entre ellos. Esas relaciones ecológicas, bueno, tienen un nombre que dice que entre ellos se pueden estar beneficiando, se van a poder estar perjudicando o se van a poder aprovechar entre ellos. Y son las relaciones ecológicas. Para ello no te quiero dar más información, pero sí quiero presentarte este siguiente video que nos va a ayudar, que te digo que siempre me gusta presentarte videos porque son importantes para que nos pueda a lograr o nos ayude a entender cuáles son las relaciones ecológicas, porque es el mayor error que encuentro en las actividades, cuando o lo omiten o lo realizan de forma incorrecta o no logran distinguir qué relaciones ecológicas hay dentro del ecosistema en el que viven. Entonces déjame empezarte a compartir sonido. Entonces vemos el video y ahorita lo comentamos. Entonces ahorita terminando el video, bueno, te va a tocar que me digas qué relación ecológica pues ves en tu alrededor, ¿no? Entonces prestamos atención y ahorita me la comentas. Conozcamos algunas relaciones entre los seres vivos. Estas pueden ser intraespecíficas o interespecíficas. Conozcamos algunas de ellas. Relaciones intraespecíficas son las que se establecen entre individuos de la misma especie. Por ejemplo, las relaciones familiares que se dan cuando los animales protegen a sus crías. Algunas relaciones intraespecíficas son la competencia. Es la relación entre dos individuos de la misma especie que compiten por territorio, alimento, reproducción o dominancia social. Por ejemplo, cuando un león se sale de su territorio e invade el de otro, se da la ocasión para una pelea, en la que el defensor debe expulsar al otro y obligarlo a buscar su propio terreno. Otro ejemplo es cuando los ciervos macho compiten durante la época de celo. Sus grandes cuernos les sirven para pelear entre sí. El que gana la disputa se queda con todas las hembras del grupo. La siguiente relación intraespecífica es la familiar. Está formada por individuos que tienen relaciones de parentesco. Hay dos partes, progenitores, que son los padres, y descendientes, que son los hijos, como las familias de monos que cuidan a sus crías. También encontramos la relación gregaria, en la cual individuos de la misma especie se agrupan para un fin determinado como transporte, alimento o defensa. Un ejemplo es la migración de las aves para aprovechar la abundancia de alimentos según la estación del año. Otro ejemplo son las gacelas. Es una asociación formada por un número elevado de individuos para obtener alimento y defenderse de los depredadores. Continuamos con la relación estatal o social. En esta relación intraespecífica los individuos se agrupan para poder sobrevivir y mejorar su calidad de vida, existiendo división del trabajo. Por ejemplo, las abejas son insectos que forman una asociación estatal, ya que entre los individuos se establecen diferentes categorías donde encontramos la abeja reina, los zánganos y las obreras. Lo mismo sucede con las colonias de hormigas, las cuales dividen el trabajo entre dos grupos principales: las hormigas reina, responsables de la reproducción, y las obreras, que son la mayoría de la población de una colonia. Finalizamos con la relación intraespecífica colonial. Es una relación compuesta por muchos individuos unidos físicamente entre sí, constituyendo un todo inseparable. La colonia es tan grande que es muy difícil distinguir a cada uno de ellos. Se da para sobrevivir. Un ejemplo es el coral. Ahora hablaremos de las relaciones interespecíficas. Estas relaciones se establecen entre individuos de diferentes especies.
Competencia interespecífica es la relación entre los individuos de dos o más especies que viven en el mismo lugar y tienen necesidades semejantes, por lo cual compiten, resultando una de ellas ganadora y desplazando al resto. Por ejemplo, las hienas y los buitres compiten por el alimento. Durante el caluroso verano africano, los grandes herbívoros suelen competir por el control de las pozas y lagunas, que intentan ocupar en su totalidad para impedir que otras especies se bañen y beban agua. Otra relación interespecífica es la depredación. Es la relación por la cual los individuos de una especie se comen a los de otra sin que estos últimos desaparezcan. Un ejemplo es el león como depredador y el ñu como presa. Otro ejemplo es cuando el oso se alimenta de los salmones. El mutualismo es una relación entre individuos de dos especies diferentes que se proporcionan un beneficio mutuo. Por ejemplo, las abejas se alimentan del néctar de las flores y a cambio su polen se pega al cuerpo de la abeja, que será dispersado cuando ésta eche a volar, consiguiendo así que la planta se reproduzca. Otro ejemplo es cuando las garzas se posan en el lomo de las vacas para picotear sus piojos, pulgas y garrapatas. De esta manera, ambas especies se benefician porque las aves se alimentan mientras las vacas se liberan de estos parásitos. El comensalismo es la relación entre dos especies. Una especie saca provecho de otra sin que esta última se afecte. Es el caso del pez rémora, que tiene una aleta transformada en ventosa, con la que se adhiere al cuerpo del tiburón sin hacerle daño. Así, la rémora se desplaza junto al tiburón y se alimenta con los restos de comida que éste deja caer. Otro ejemplo es cuando las aves se ubican en un árbol, construyendo nidos entre las ramas o durmiendo en el follaje sin causarle daño al árbol. Finalizamos con el parasitismo, una relación interespecífica entre dos especies. El parásito se beneficia y el huésped se perjudica, sin causarle directamente la muerte, como las garrapatas, parásitos externos que se alimentan de la sangre de los perros contagiando enfermedades. Otro ejemplo son las amebas, parásitos de los intestinos de animales y seres humanos que causan desnutrición y enfermedades. Bien, entonces me gustaría que me dijeras ahorita, ya que escuchamos el video y que nos dio varios ejemplos, que me dieras un ejemplo de qué tipo de relación ecológica ves en tu alrededor. Entonces, ya sea que me la quieras decir en el micrófono o que lo escribas en el chat. Dice Carmen, yo creo que un poco de todas. Sí, a veces nosotros con los ejemplos que nos dan, a veces decimos, híjole, es que no vivo en la selva, no vivo en la sabana. Pero, por ejemplo, la competencia. Desafortunadamente, bueno, existen muchos perros callejeros, ¿no? Perros que no tienen un hogar. Entonces, entre ellos existe la competencia, ya que el alimento, bueno, cada vez es menos o es escaso y ellos son muchos, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo una competencia. De igual forma con, pues, todos estos insectos como las cucarachas, las ratas, al vivir en zonas conurbadas, pues el alimento es menos y ellos cada vez son más, ¿no? Entonces también hay una competencia entre ellos. Comensalismo. Podríamos poner otro ejemplo, a ver, ahí por ahí ya me pusieron un ejemplo. Nos dice, adelante Ilsa, le escucho. Buenas tardes. Por ejemplo, como dice mi compañera, yo observo un poco de todo, porque yo vivo en el Estado de México y todavía, para mí, todavía lo considero como una zona rural. Entonces, puedo observar el comensalismo, la competencia, la depredación, o sea, hasta el parasitismo, ¿no? Entonces, se puede observar un poco de todo, que aunque hemos estado acabando con nuestro ecosistema también por el simple hecho de construir casas, entonces, siento que sí observo un poco de todo en mi comunidad.
Ok, muy bien, gracias. Sí, les digo, depende del lugar en el que vivamos, pues es los ejemplos que vamos a ir viendo, ¿no? Y si vivimos en zonas, pues rurales, va a ser mayor el ejemplo que ponemos, ¿no? Y por aquí yo leía el comentario de Carmen, que nos dice que porque que su vecina tiene gatos, la mamá protege a los gatos de otros animales y de los humanos y no los deja solos, ¿no? Entonces también es parte de una competencia, hacer que sus crías crezcan y, bueno, ellos sean los que pues vivan en ese territorio. Y también nos dice que hay competencia en los trabajos, ¿no? Entonces, efectivamente, no olvidemos que también nosotros somos parte de un ecosistema y que también estamos nosotros inmersos en estas relaciones ecológicas, ¿no? Entonces, también nosotros estamos en competencia por oportunidades laborales, por el alimento también, por el transporte, ¿no? Por los recursos también naturales, el agua, el aire limpio, ¿no? Entonces, también nos vemos sumergidos o inmersos dentro de estas relaciones ecológicas y que a veces les digo que nos olvidamos, ¿no? Más bien no queremos darnos cuenta que somos parte del ecosistema y que no, este ecosistema no nos pertenece. Carmen dice que así, efectivamente, muchos son encargados de la alimentación de su familia, ¿no? Y del transporte. Entonces les digo, basta con que nos vayamos a la Ciudad de México en hora pico en el metro. Hay una competencia por querer subir al metro impresionante, ¿no? Y que si no subes ya no llegaste al trabajo, o a la escuela, o al lugar a donde tengas que ir. Entonces, también nosotros nos enfrentamos a estas relaciones ecológicas. Bien, gracias por sus participaciones. Ahora tenemos este tema que son los sistemas. Sí, nos dice que es demasiada gente, sí, demasiada, ¿no? Entonces, ahora tenemos los sistemas ecosistémicos. Estos sistemas ecosistémicos son parte del ecosistema. ¿Y quién nos los brinda? Nos los va a brindar los recursos naturales que son parte de estos ecosistemas. Por ejemplo, tenemos los servicios de abastecimiento, que son todos aquellos que nos van a llenar o nos van a resarcir todas esas necesidades básicas que tenemos, como de alimentos, de madera, obviamente pueden ser también combustibles, de medicamentos, de energía o de fibras. Tenemos, por ejemplo, en los alimentos, para los que vivimos en zonas conurbadas o también los que obviamente si tú no eres quien siembra tus alimentos, pues recurrimos a las recauderías, a las tiendas, a los centros comerciales, a las carnicerías, en donde estos servicios ecosistémicos son quienes nos están a nosotros dando pues esos alimentos, ¿no? Entonces, obviamente ellos ya pasaron un proceso, ya mataron a lo mejor al animal, le hicieron el corte de carne, etcétera. Pero bueno, son servicios de abastecimiento, son los que nos van a llenar esas necesidades. De combustibles, bueno, el petróleo que pasa por una transformación y es parte para que podamos tener una vida más cómoda. Los medicamentos, todas las farmacias, las droguerías, son parte de estos servicios de abastecimiento que nos van a ayudar a mantener también la vida y les decía, ese grado de comodidad. Y entonces son todos aquellos, la mayoría son las plazas, los centros comerciales, las tiendas departamentales también, quien nos va a estar abasteciendo esta parte. En el caso de la energía, aquí en México la única que surte energía es la CFE y sabemos que, bueno, es una compañía que pertenece todavía, es parte del gobierno, ¿no? A pesar de que se quiso privatizar, porque recordemos que antes era Luz y Fuerza, al quererse o pasar este proceso de querer de privatizarlo, recordemos que esta energía se produce con los recursos del país. Y si tú has sido curioso, nuestra constitución política, me parece que en el artículo 27, si mal no recuerdo, nos dice que todos los recursos que se encuentren dentro del territorio nacional le pertenecen a los mexicanos. Entonces, al generarse esta energía por cualquier forma de que se produzca esa energía, el viento, hidroeléctrica, por la vía del mar, de los géiseres, del petróleo incluso, están dentro del territorio mexicano. Entonces, al estar dentro del territorio mexicano, pues nos pertenece, ¿no? Entonces, por eso es que la energía es un servicio de abastecimiento porque está generándose de nuestros recursos naturales que están dentro de nuestro país, pero bueno, está subsidiado y nosotros pagamos otra parte de la producción de energía
eléctrica, ¿no? Entonces, por eso es que las industrias particulares, por ejemplo, no tienen en este subsidio de la CFE y bueno, tienen otros convenios con el gobierno, pero por eso es que ellos pagan a veces altos precios por la energía. Entonces, nos damos cuenta que estos servicios de abastecimiento pues van mucho más allá. Yo les decía que vamos a estar abordando la siguiente semana en estos conceptos de sustentabilidad y nos vamos a dar cuenta de todo lo que implica todos nuestros recursos naturales, ¿no? Entonces, no solamente nos habla de ecosistemas, sino que ya empieza a generar dinero. Sí, exactamente, Carmen, pagaríamos más por ese servicio de luz si no si fueran particulares, ¿no? Porque las particulares ya no, pues obviamente quieren una ganancia, estarían haciéndose ricos con nuestros recursos. Lo que pasa con las aguas o las embotelladoras, ¿no? De agua, que nos venden esa agua embotellada, siendo que es un recurso natural que lo están extrayendo de nuestro territorio nacional y sin embargo, bueno, nosotros pues pagamos toda esa agua embotellada. Bien es cierto que se paga el envase, el proceso, pero bueno, es parte de un recurso de nuestro territorio, entonces tenemos que estar al tanto y tenemos que darnos cuenta de todo lo que está a nuestro alrededor y de pues toda esa importancia que tiene, ¿no? Entonces, también tenemos los servicios de regulación, que son todos aquellos que se van a encargar de mantener la vida dentro de los ecosistemas. Ahora que vino la pandemia, por ejemplo, teníamos este control de enfermedades que fue por la vacunación, ¿no? Todas estas campañas de vacunación en donde nos dieron las vacunas de forma gratuita. Ahorita ya se están vendiendo porque, bueno, el gobierno, su obligación ser parte de estos servicios de regulación y hacer que se mantenga, en este caso, nuestra población de humanos, pues era parte de que se mantuviera y que no hubiera tantos decesos. Al ser una pandemia, que estamos hablando de algo mundial, pues obviamente iba a haber decesos y desafortunadamente, bueno, nos pudieron haber tocado cerca de la familia o conocidos, pero bueno, todos fuimos tocados por esta pandemia. Entonces, son servicios que van a regular, por ejemplo, la purificación de aguas. Nosotros cada vez que tú pagas el agua en el municipio, el agua al ser un recurso natural, regresamos a lo mismo de los recursos naturales, no pagamos el agua, pagamos la energía que se gastan en trasladar esa agua a nuestros lugares. Entonces, por ejemplo, yo vivo en el municipio de Tutitlán, aquí es APAST, cada municipio tiene su reguladora o su encargada de estar viendo que el agua se esté, pues que haya agua en la colonia, el drenaje también es parte de lo que también pagamos. Una vez que ya desechamos el agua, pues debe haber una energía en el cual, esperemos que no sea cierto, me acaba de llegar una alarma que hay un sismo en desarrollo, esperemos que no, pero bueno, estemos atentos. Nos decía que la purificación de agua, desde esta parte del drenaje, pues también es la energía que se gasta al estar emanando, eh, se está emanando pues esta parte del drenaje, ¿no? Poderlo estar empujando. Entonces son parte de los servicios de regulación, al igual que los servicios culturales. Todos estos servicios culturales nosotros nos podemos estar pues beneficiando con respecto a lo que está alrededor. Estos servicios culturales pueden ser estéticos como museos, a lo mejor ruinas que si vivimos cerca de ahí, pueden ser espirituales como parques recreativos, por ejemplo la Marquesa que está en el Estado de México, son parte de que están, son parte de que están dentro de perdón, de algo espiritual y que son parte de los servicios culturales. El enriquecimiento, todas las plazas, los cines, las maquinitas inclusive, las librerías, el cine, teatro, toda esta parte es parte de ese enriquecimiento y es el ocio y la diversión, ¿no? Entonces, son servicios culturales, todos estos servicios, todos estos servicios ecosistémicos, perdón, son parte de que tengamos también una vida de calidad, ¿no? Entonces nos estamos beneficiando de los recursos, pero pues en pro de también de nuestros ecosistemas y de tener una vida de forma adecuada. Entonces, son conceptos que sí me quería, que me quería yo compartirte para que, bueno, pudiéramos ahora sí pasar a plataforma y que pudiéramos ver nuestra actividad. Ok, entonces ya estamos aquí en plataforma. Y bueno, la actividad que vamos a realizar se llama actividad integradora número 4, mi ecosistema. ¿Qué te pide que realices?
te dice que hagas un video con una duración de 4 a 5 minutos. Aquí el tiempo, bueno, no hay tanto problema. Si tú durara un poco más tu video, no hay inconveniente, siempre y cuando, bueno, abarques los puntos aquí te señala el video. Hay veces que te gusta mucho el tema, yo sé que a veces, pues tenemos cosas que opinar. A mí me encanta escucharte en tus videos, me gusta saber qué piensas, pero a veces puedes divagar un poquito en el tema o puedes desviarte y al estarme comentando, bueno, a veces ya no tocas estos puntos y hay ocasiones hasta que me mandan videos de 13 minutos o 20 o hasta 20, me han mandado de 20 minutos un video, pero pues no me tocan estos temas, ¿no? Entonces, si no tocan estos temas, pues no puedo yo pegarme a la rúbrica y te tengo que pues penalizar al no tener cualquiera de estos contenidos, ¿no? Entonces, ten cuidado con ello. Para ello yo te recomiendo que hagas un diálogo. ¿Qué es un diálogo? Bueno, en tu cuaderno, en la computadora, en donde te guste trabajar, pues hagas esa escritura, ¿no? Que pongas ahí, que coloques toda la información que quieres presentar dentro del video. Hay veces que grabarle a la computadora, hablarle así de forma, pues como que es muy abstracto, entonces también te recomiendo que ensayes 2 o 3 veces para que puedas leer lo que nos quieres presentar y bueno, pues se te haga menos complicado y puedas fluir de mejor forma, ¿no? Entonces, ten cuidado con ello, te digo, haz primero la actividad en tu cuaderno, en la computadora y ya después no las narras. Nos dice que vas a integrar este video donde describas tu ecosistema en el que vives, en donde vas a integrar. Eh, lo ideal sería que se apoyaran de imágenes. Esto también les va a ayudar a que a lo mejor no se pongan tan nerviosos y que sí puedan integrar imágenes. Si no lo quieren hacer, bueno, no es obligatorio porque la plataforma no nos indica que tengan que colocar imágenes, pero yo sí les recomiendo que coloquen imágenes porque eso le va a dar hasta inclusive una mejor presentación a su video, ¿no? Entonces ya es decisión propia si quieren salir todo el momento a cuadro o apoyarse de imágenes. Lo que sí es necesario es que salgas a cuadro, al menos al principio, para que presentes tu video. Ya sabes que de tener algún problema, pues de lenguaje, tecnológico, algo, házmelo saber y yo con mucho gusto adapto la rúbrica para ti, pero sí tiene que ser antes de que llegue tu actividad y que yo la califique, ¿no? Entonces, si a lo mejor ya califiqué tu actividad y tú me dices, es que yo tenía tal problema, pues yo no, desafortunadamente no lo puedo adivinar, no puedo saberlo, entonces sí te invito a que, bueno, puedas comunicármelo antes de cualquier cosa. Recuerda que no están permitidos todas estas inteligencias artificiales para que pues haga tu voz, ¿no? Tiene que ser tu voz, no podemos utilizar estos distorsionadores de voz. Ay, pero me queda alcancé, dice Pedro. Primero hice mis apuntes de mi actividad, hice también dibujos en mi libreta y después hice mi video de mi actividad 4. Sí, así sería lo ideal para que nosotros podamos ahí inclusive evitar pensar en un plagio. Yo redacto mis ideas con mis propias palabras y así evitamos caer en ello, ¿no? Entonces vas a describir tu ecosistema en el que vives, la biodiversidad, la de flora y de fauna y el clima, ¿no? Cómo es la temperatura, las condiciones climáticas que hay ahí y bueno, ahí estaríamos viendo esa parte. Nos dice que coloques 2 ejemplos de interacción ecológica, ¿no? Los que habíamos visto el mutualismo, parasitismo, que tú lo menciones y que argumentes si hay un efecto positivo, negativo o neutro, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que dábamos de los perritos, ¿no? Hay muchos perros callejeros en el lugar en el que vivo, si tiene un efecto negativo, positivo o neutro. Tengo que ahí justificar esa respuesta. Después nos dice que describamos un servicio ecosistémico que identifiques en tu ecosistema y darte cuenta si que menciones que menciones cómo beneficia a tu comunidad o las consecuencias o deterioros del medio ambiente que ha causado, ¿no? Por ejemplo, yo vivo ahorita cerca del AIFA, donde están construyendo el suburbano y el agua ahorita es escaseado porque, bueno, han estado jalando gran cantidad de agua pues para la construcción que están realizando. Entonces, es un servicio de ecosistémico que sí, que nos va a ayudar, de que es parte de que nos va pues vamos a llamarlo, a llenar nuestras necesidades de transporte, entonces de soporte, pero pues ahorita nos está modificando esa parte
pues, del agua, ¿no? Entonces, yo lo podría mencionar, al igual que tú podrías mencionar, a lo mejor, si vives cerca del mar, dices, bueno, sí es un servicio ecosistémico de turismo o cultural, pero pues, la gente deja mucha basura y nos contamina nuestros lugares, ¿no? Entonces, lo puedes mencionar ya sea que tenga que algo sea benéfico o no lo sea tanto y que ahí menciones el por qué, ¿no? Entonces, debes de mencionar al menos un servicio ecosistémico dentro eh, pues de tu video. Puedes ocupar herramientas como Canva, PowerPoint, Prezi, YouTube, Meet, como yo lo estoy ocupando, inclusive tu celular. Si por ejemplo, yo como grabo estas sesiones mediante grabando pantalla de mi celular, si tú tienes esa función en tu celular, también puedes hacer tu presentación a lo mejor y la vas narrando y no habría problema. Entonces, la herramienta que tú más te acomodes, yo no tengo problema, siempre y cuando, acuérdate lo que siempre te he dicho, cuida tus enlaces. Cuida los enlaces, cuida los permisos para que yo pueda visualizar tu video y así no haya problema en tu calificación. Después nos dice que, bueno, una vez que hayas realizado tu video, pues pongas en un documento Word tus datos de identificación, ya sabes, tu portada, la liga de tu video y una conclusión en donde respondas las siguientes preguntas. Ojo, no olvides colocar tu conclusión. A veces es lo que también se les olvida dentro de esta actividad, pues colocar esa conclusión. Que nos dice, cómo el servicio ecosistémico mencionado en tu video hace uso de los recursos naturales en tu entorno. Entonces, el servicio ecosistémico de soporte que yo había mencionado de él, en este caso del tren suburbano, pues está haciendo de los recursos de el agua principalmente, el que están utilizando, pues para hacer este proyecto, ¿no? ¿Qué acción propondrías para hacer un uso racional de los recursos naturales en tu entorno? Pues obviamente seguir cuidando el agua, sabemos que es algo que está escaseando mucho, no solamente aquí, sino en todo territorio mexicano, y bueno, hacer conciencia de acciones sustentables para hacer acciones sustentables en cuanto al uso responsable del agua. Entonces, ahí yo podría poner esa acción, a lo mejor decir, bueno, hagamos conciencia, cierra la llave, no desperdicies agua, reusa el agua que sale de tu baño, de tu lavadora, etcétera, ¿no? Y finalmente, acuérdate de colocar tus fuentes de información según el manual de citas y referencias de Prepar INASEP, que es el formato APA. No lo olvides para evitar una penalización, ¿no? Entonces, no sé si existan dudas o preguntas hasta aquí. Ok, gracias, Carmen. Ninguna duda. Ok, gracias, Ilse. Gracias, Pedro. Entonces, bueno, vámonos a la rúbrica. Ya sabes que siempre son los mismos parámetros para evaluar. Y bueno, para que tengas el nivel experto, pues debes realizar un video. Acuérdate también se me había olvidado, si vas a utilizar PowerPoint, sé cuidadoso al momento de insertar los audios porque hay veces que no se ve. Recuerda que aunque me mandes una presentación en donde está pues toda la información en cada una de las diapositivas, no cumple con el producto que nos están solicitando. Es un video, no una presentación. Entonces ahí te tendría yo que penalizar y bueno, ahí ten cuidado con esa parte. Que describas el lugar en el que vivas, identifica bien el lugar en el que vives para que puedas encontrar. Acuérdate que si no encuentras información del lugar en el que vives, bueno, lo podrías hacer a nivel estado en el que vives, ¿no? Si yo, por ejemplo, vivo en el municipio de Tultitlán, pero no encuentro información, entonces me voy a nivel estado, ¿no? Entonces tendría que hacerlo al Estado de México. Entonces, para que tengas cuidado con ello, porque a veces que me dices, es que lo voy a hacer de todo México, y no, porque recuerda que México pues tiene diferentes características, diferentes climas, y entonces acóplate al siguiente nivel que sigue. Si no encuentras de tu municipio, síguete al estado, ¿no? O si de tu delegación, síguete a la Ciudad de México. Entonces, esa parte nos dice que sí, sería mixto, exactamente, sería un ecosistema mixto en donde hay agua y hay montañas, Carmen, exactamente, ¿no? Entonces mencionamos qué temperatura tiene, las características de orografía, como ya nos mencionaban, de las montañas y la hidrografía, que bueno, está ahí parte de la playa también, de que si está en qué mar nos encontramos, ¿no? Si el Golfo, Océano, Mar Caribe, tenemos que mencionar qué cuerpo de agua está ahí, ¿no? Entonces son parte de las características del ecosistema en el que vivimos. Nos dice también que las dos interacciones ecológicas y la descripción clara del servicio ecosistémico que encontramos o identificamos dentro del lugar en el que vivimos. En lo actitudinal, que entreguemos la actividad solicitada con todos los requerimientos que nos están pidiendo,
dentro del tiempo específico y dentro del lugar específico. En lo comunicativo, de no entregarme una presentación en donde, bueno, haciendo un video donde se escuche tu voz o nada más en una presentación, te tendría que penalizar en esta parte, ¿no? Porque estamos hablando de lo comunicativo. Acuérdate también que si vas a utilizar una presentación o te vas a apoyar de ella, cuida las faltas de ortografía, ¿no? Porque a veces ya les he mencionado también, no escribas tu presentación en mayúsculas. Acuérdate que al estar en una modalidad virtual y usar mayúsculas, pues estamos hablando o estamos refiriéndonos a que estamos gritando, ¿no? Entonces, no estaríamos respetando las reglas de la etiqueta y también tendría que penalizarte en esta parte. Entonces, ten cuidado con ello y yo sé que lo puedes hacer. En el pensamiento crítico, bueno, se observa en tu conclusión en donde hayas respondido a las preguntas de forma argumentada y que evidencies efectivamente la importancia de los servicios ecosistémicos y el uso de nuestros recursos de forma sustentable, ¿no? O de acciones sustentables dentro del medio ambiente. Y bueno, ya sabemos nuestras columnas de plagio, que si presentas ideas que no son tuyas, si subrayas, copias y pegas ahí en tus documentos o aunque sean de diferentes que estás haciendo plagio o de mosaico, en donde utilizas diferentes renglones de diferentes páginas, bueno, ahí estarías cayendo también en un plagio. Acuérdate que no se vale. A lo mejor dices, ay, ya es hora, ya lo escuché, ¿no? Pero ¿qué sería lo correcto? Léelo, lee el párrafo, lee tu enunciado y transcríbelo con tus propias palabras. Eso es lo correcto, ¿no? Evita copiar y pegar porque una vez que se detecte plagio, bueno, se manda inclusive bueno, se empiezan a levantar reportes y bueno, se empieza a hacer ahí un seguimiento puntual de esos puntos menos por plagio. Entonces, ten cuidado con ello. Que presentes también fuentes de información confiables. Acuérdate que ya te he dicho que sí puedes ocupar inteligencias artificiales como buscadores, entonces nada más ocupa las herramientas en pro y de forma adecuada. Que se encuentre libre de plagio, ya lo hemos mencionado, que va muy de la mano con el de arriba, y que bueno, que incluyas tus fuentes de información según el manual de Prepelenia SEP, ¿no? Entonces, no sé, acuérdate que no nada más se trata de copiar y pegarle la liga que te aparece aquí del documento o de la información que estás tomando, no, y ya, esa es mi fuente de información. No, recuerda que debe de seguir el formato APA, donde si es la liga, dependiendo si es un video, si es un documento, si es un artículo, etcétera, debes de colocar ahí su autor, el día en que lo consultas, la liga, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sé cuidadoso con esa parte. Entonces, no sé si tengan dudas o preguntas hasta aquí. Ninguna duda. Ok. Bueno, aquí también yo te comentaba de estos, también puedes ocupar Canva, PowerPoint o Filmora, ¿no? Entonces, te vuelvo a repetir, cualquier programa que tú quieras utilizar está bien, nada más, pues cuida mucho los enlaces. Finalmente, bueno, nuestras recomendaciones generales. Visita el foro de novedades en donde te sigo compartiendo información, el foro de aprendiendo también en donde tus compañeros siguen subiendo información y bueno, de ahí te puedes apoyar y también darte cuenta o diferenciar, tener la diferencia entre lo que es la biocenosis y el biotopo, ¿no? Entonces el biotopo ya ahorita lo estuvimos hablando un poquito de él, también parte de la biocenosis, qué relaciones ecológicas hay, es parte de esos términos. Te invito a que puedas darte una vuelta por ahí y logres identificarlos. No caigas en la tentación, no copies y pegues. Acuérdate que se considera plagio, ¿no? Entonces, yo confío nuevamente, te repito, en tus habilidades. A veces el que no confía eres tú. Entonces, adelante, yo sé que lo puedes hacer. Incluye tus fuentes de información para evitar pensar en plagios. Acuérdate que según el formato de Prepar-INESEP, si no tienes el manual o no sabes dónde encontrarlo, mándame un mensaje y yo con mucho gusto te comparto la liga para que lo puedas visitar. Y finalmente, sonríe, que los músculos que no se usan se atrofian. Entonces, prefiero ser arrugada y sonriente que estirada y pues totalmente toda amargada, ¿no? Entonces, no sé si tengan preguntas o dudas hasta aquí. Ninguna duda. Ok, entonces si ya no hay dudas o preguntas, dejo que vayan a descansar, dejo que vayan a terminar sus actividades. Recuerda que sigo pendiente de los mensajes vía mensajero. No, de que Carmen, es un gusto para mí que ustedes se conecten aquí, que
que bueno, pueda yo compartirles lo poquito o lo mucho que sé, siempre es bueno compartirlo, ¿no? Entonces, si ya no hay dudas o preguntas, que tengas una excelente tarde, cuídate mucho y nos vemos la próxima semana, el día miércoles. No, de qué, Pedro, igual es un gusto para mí. Entonces, cuídate mucho, hasta luego.